El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la atadura de su lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Se cuenta que en una parroquia, en los avisos parroquiales, el sacerdote dijo, hermanos, 2 avisos. El próximo domingo es la colecta por el Papa y segundo aviso, se ha perdido la cartera de una señora. ¿Y saben lo que entendió una persona que estaba ahí? El próximo domingo viene el Papa a hacer la colecta con la cartera de una señora. Otra anécdota que me ocurrió a mí, en una parroquia donde estuve, la parroquia Cristo Sacerdote. Le digo al sacristán, por favor, mueve los reclinatorios. Y de repente veo que el sacristán se va del templo. Y luego de varios minutos regresa. Y le digo, ¿qué hiciste? Me fui al velatorio. Le digo, mira, 2 cosas. Primero, que lo que te dije es, mueve los reclinatorios. Y en segundo lugar, no tenemos velatorio. Hermanos, no sabemos escuchar. Y ese es el detalle que yo quisiera remarcar hoy, porque Jesús aparece sanando a un sordo y tartamudo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo primero que le toca Jesús a este sordo y tartamudo? Pregunto, ¿el oído o la lengua? El oído. Jesús, nos dice el Evangelio, le tocó primero los oídos, luego le tocó la lengua y dijo Efetá, que es una palabra aramea que significa ábrete. ¿Qué significa Efetá? Ábrete. En Jesús se cumple la profecía de la primera lectura. Un pasaje de Isaías. Vendrá aquel que hará ver a los ciegos, oír a los sordos, cantar a los mudos, saltar a los cojos. Hoy Jesús sigue haciendo milagros. Y necesitamos que Jesús nos haga el milagro de saber escuchar la palabra de Dios. Porque muchas veces no la escuchamos.
Hoy le pedimos a Jesús que nos toque el oído en primer lugar y que Jesús diga efetá, que se nos abran los oídos para que entre al corazón la palabra de Dios. Hermanos, hay 3 enemigos que impiden que escuchemos bien la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? La indiferencia, las distracciones y la superficialidad. ¿Cuál es el primer enemigo? La indiferencia. Muchas veces somos indiferentes a la palabra de Dios. No valoramos la palabra de Dios. Y no valoramos la palabra de Dios porque nos gana el mundo. Y estamos más atentos al ampay de la semana, al chisme, a noticias irrelevantes, a noticias mundanas, cuando no hay mejor noticia que escuchar la palabra de Dios. Hermanos, valoremos la palabra de Dios. No seamos indiferentes cuando se proclama la palabra de Dios. Si el Papa Francisco te escribe una carta, ¿la lees o no la lees? ¿No la lees? Seguramente la lees 20 veces y la pones en un cuarto, ahí en la pared. El Papa te ha escrito. Y la palabra de Dios, que es esa carta de amor que Dios te dirige, valoremos la palabra de Dios. No seamos indiferentes a la palabra de Dios. Ese es el primer enemigo que impide que escuchemos correctamente el mensaje divino. ¿Cuál es el segundo enemigo? Las distracciones. Todos nos distraemos. Y nos distraemos porque muchas veces no vivimos el recogimiento, no vivimos ese silencio exterior y ese silencio interior. Decía Santa Teresa de Jesús que la imaginación es la loca de la casa. Hay que estar atentos. Cuando se proclama la palabra de Dios hay que concentrarnos. Repito, todos tenemos distracciones, también los sacerdotes nos distraemos, pero hay que luchar contra las distracciones, porque no se puede perder la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. No se debe perder ninguna partícula de la palabra de Dios. Y muchas veces perdemos el mensaje de Dios por estar distraídos, porque estamos pensando en las musarañas. ¿Y el tercer enemigo cuál es? La superficialidad. No profundizamos en la palabra de Dios. Nos quedamos en la superficie y no nos dejamos interpelar por la palabra de Dios. No cotejamos nuestra vida con la palabra de Dios. Voy a tomar examen. Y algunos se han despertado. ¿Qué mensaje te deja Dios hoy en la segunda lectura? Que es Santiago 2, 1 al 5. ¿Quién me dice? No ser personas que discriminan. Todos hemos escuchado con atención, muy concentrados, lo que nos ha dicho hoy Santiago. Viene un hombre bien vestido, con su anillo de oro, lo tratas muy bien, pasa el mejor sitio. Viene un pobre, un menesteroso, alguien que apesta, lo basureas. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso se llama discriminar? Hoy la palabra de Dios nos dice a todos, también a los sacerdotes,
No seas clasista, no seas elitista, no seas racista. Todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos el mismo valor, toda vida es sagrada. Hermanos, profundicemos en la palabra de Dios. Un autor antiguo decía que los cristianos no pueden ser como las cornejas. He dicho cornejas, no conejas. ¿Qué son las cornejas? Son unas aves que cuando por primera vez escuchan el sonido de una campana salen disparadas, se asustan. Pero luego las cornejas se van acostumbrando al sonido de las campanas a tal punto que ponen sus nidos en los campanarios de las iglesias. Y decía este predicador antiguo, los cristianos no pueden ser como las cornejas, porque no pueden acostumbrarse a los campanazos que da la palabra de Dios. No nos acostumbremos a escuchar la palabra. No seamos superficiales. Cada vez que se proclama la palabra de Dios es como un campanazo que nos tiene que sacudir y nos tiene que interpelar. Hermanos, qué importante es que Jesús nos toque los oídos, que Jesús diga efetá, que significa ábrete, de tal manera que la palabra de Dios llegue al corazón y que nos sacuda de verdad. Hoy estamos celebrando el nacimiento de la Virgen María. ¿Qué le vamos a regalar a la Virgen? Les propongo que lean Juan 2:5. ¿Qué cita he dicho? Juan 2:5. Hagan lo que Él les diga. ¿Quién lo dijo? La Virgen María. ¿En dónde? ¿En una pollada? En las bodas de Cana. ¿Qué van a leer? Juan 2:5. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer a la Virgen. Hacerle caso a Jesús, escuchar a Jesús, dejarnos interpelar por las palabras de Jesús, hacer vida las enseñanzas de Jesús. Hoy le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que valoremos la palabra de Dios, la escuchemos con atención y profundicemos siempre en esa palabra que trae luz para nuestra vida. Que así sea.